Bueno, muy bien, y continuamos en consideraciones en esta segunda parte del programa. Reiteramos a todos los televidentes, está con nosotros el diputado nacional Fabián Peralta, es vicepresidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Además integra otras comisiones de trabajo como Libertad de Expresión, Previsión y Seguridad Social, Derechos Humanos, entre otras comisiones. Días pasados presentó un informe sobre cómo se incrementó el negocio de los juegos de azar durante el gobierno kirchnerista. Las salas de juegos incluyen casinos, locales con tragamonedas y bingos. El diputado Peralta dio a conocer que de las 378 casas de juego registradas en nuestro país, 148 se abrieron en el periodo 2004-2014. En 5 años, desde 2005 hasta 2010, se inauguraron 22 casinos en diferentes lugares de la provincia de Santa Fe. Diputado, ¿cómo se llevó a cabo este trabajo? Sí, en realidad la dinámica propia del trabajo en la comisión nos llevó a trabajar mucho el tema del juego patológico o la ludopatía, y en un momento nos surgió la pregunta de cuántas salas de juego había en todo el territorio nacional. La verdad que no podíamos dar con ese dato. La primera acción que tomamos fue mandarle a cada lotería provincial y a Lotería Nacional que nos informara cuántas salas tenía habilitado cada una de esas jurisdicciones. La verdad es que solamente la Lotería de Chubut, de Jujuy y la de San Luis nos contestaron, el resto no nos contestó, y empezamos un trabajo casi diría artesanal de investigación para poder llegar a determinar este número de casi 400 salas, número que después fue aumentado a través de una investigación periodística de los periodistas Federico Pur y Ramón Indar, que presentaron un libro que tuve la oportunidad de asistir a la presentación en la Feria Libre de Buenos Aires, que se llama El Poder del Juego, que lo recomiendo especialmente, donde ellos nos confirman todas las salas que nosotros habíamos detectado, pero nos incorporan salas menores, a lo mejor de 5 o de 10 máquinas, pero que están habilitadas, que son oficiales y que llegan a un número de 502 en todo el país. Con lo cual lo que tenemos es una situación de absoluta anarquía en cómo se fueron habilitando todas estas salas, que tienen su comienzo o su cambio de paradigma en la década del 90. Antes del menemismo las salas de juego tenían como criterio ser habilitadas solamente en lugares turísticos. Uno recuerda Mar del Plata, Bariloche, Carlos Paz. Durante el menemismo se produce la primera explosión y durante el kirchnerismo se acentúa, se consolida, se profundiza. También se cambia la fisonomía de las propias salas. Antes la sala tenía mucho más que ver con lo que se llama juego de paño. Empiezan a aparecer de manera determinante las máquinas tragamonedas, que además tienen particularidades. Las máquinas tragamonedas son, primero, accesibles a todo el mundo, cualquiera puede sentarse a jugar, claro. No hace falta ningún tipo de información o preparación previa. Además tienen un poder adictivo, o mejor dicho, potencian la compulsión del jugador patológico a seguir jugando. La adicción está muy relacionada al tiempo que transcurre entre la apuesta y el resultado de la apuesta. ¿Qué quiero decir? Si uno juega hoy un número a la quiniela y para buscar, entre comillas, la supuesta revancha tiene que esperar hasta mañana, posiblemente tenga tiempo de reflexionar si realmente quiere seguir jugando. La máquina tragamoneda es apuesta a resultado de manera incesante, además en un contexto de mucha sonoridad, de mucha visión, hasta diría psicodélica, de ausencia de relojes, con lo cual se pierde la noción del tiempo y pasa entonces que las personas que no controlan el juego pueden estar horas y horas sentados, claro, frente a una máquina. Entonces, claramente durante el periodo kirchnerista se profundizaron, además algunos jugadores, entre comillas, de los que manejan el juego, particularmente en la figura de Cristóbal López. Si bien Cristóbal López empieza a tener las primeras casas de juego en el año 92 y en la provincia de Chubut, en ese entonces gobernada por el radicalismo, claramente él pasa de manejar o administrar menos de 3.000 máquinas tragamonedas antes del 2004 y en la actualidad maneja más de 15.000 del total de 70.000 que hay en todo el país. Así que es una problemática que está bastante disimulada, bastante
maquillada, diría yo, que tiene por un lado la situación sanitaria de la gente que padece la adicción y por otro lado una ausencia del Estado, y cuando hablo Estado no me refiero solo al Estado nacional, sino también al provincial, que bueno, ha permitido prácticamente que se hiciera lo que cada jurisdicción quisiera, y en algunos casos muy groseros como la provincia de Tucumán se han extendido concesiones hasta el año 2065. Claro, 2065, una barbaridad. Ahora, está claro que esta expansión no conoce registros similares, o sea, no hay un antecedente, digamos. No, para nada. Incluso si uno mira en algunos otros países se están intentando algún tipo de regulaciones. En algunos casos extremos, como es el caso de Brasil, está prohibido. Yo no soy de la idea de la prohibición, pero sí me parece que tiene que haber algún tipo de criterio y una regulación muy férrea. Si tomamos el caso de Santa Fe, también me parece que es paradigmático, porque la ley de casinos en Santa Fe se discute entre el año 2000 y 2001, año de plena crisis y de situación económica muy complicada, económica y social y política muy complicada. Se llega a discutir por un acuerdo muy claro entre quienes manejaban el poder político de la provincia en ese momento, que eran Reutemann y el doctor Usandizaga. Se empieza con un primer proyecto que establecían 5 casinos en la provincia y 39 bingos, lo que era realmente una locura, pensar que a proporción más o menos de 2 bingos por departamento de la provincia realmente es una locura. Se termina con esta ley que habilita 3 casinos y 5 bingos y por una mayoría prácticamente aplastante en las cámaras. En el Senado sobre todo se aprobó esa ley de casino 17 votos a 2, y en la Cámara de Diputados 40 a 10, que reflejaba este acuerdo que hubo en ese momento entre los dos hombres tal vez más poderosos en términos políticos de la provincia. Ahora, se potencia indudablemente, ¿no? Se potencia la adicción al juego, y he leído por ahí que en algunas localidades no hay cine, no hay distracción para la gente, no hay teatros, entonces hay salas de bingo, ¿no? Casinos. Sí, claro, pasa eso. Ese es otro cambio. Hoy se calcula que más o menos el 80% de los asistentes a las salas de juego son vecinos de la sala de juego. Claro. Y esto tiene que ver con cuestiones hasta sociológicas. Yo he hablado con personas que, bueno, lamentablemente han desarrollado la enfermedad y hoy son jugadores patológicos, que el testimonio de ellos es, bueno, yo iba al casino porque en el casino había gente, yo iba al casino porque en verano tiene aire acondicionado, porque camino por pisos alfombrados, que el baño del casino es más grande que toda mi casa, y hay cuestiones donde la gente juega un poco a estar 1 hora, 2 horas en el primer mundo y después volver a la realidad, y con siempre la ilusión de zafar, de poder gambetear la realidad a través de apostar una ficha o poner un billete en una máquina. Lo real es que, por supuesto, la banca nunca pierde, y sobre todo, insisto, con los de las máquinas tragamoneda, porque en el juego de la ruleta o en otro juego de cartas es excepcional, pero puede saltar la banca. En las máquinas no, es un programa que ya está establecido, que establece cuánto paga por cada 100 pesos que se juegan, que son 85 pesos, dependiendo de las jurisdicciones, y eso es, no hay ningún componente azaroso, excepto la máquina que uno elige para sentarse. Claro. Entonces, se rompe también con ese esquema, y hoy tenemos, yo por lo menos recibo muchísimos casos de personas que padecen la enfermedad, muchísimos casos. Nosotros hicimos un estudio en las localidades cercanas a Melincue a ver cómo había impactado el casino de Melincue, y bueno, los comerciantes nos refieren a cadenas de pagos, a cuenta corrientes informales, de esas que todavía existen en localidades pequeñas, que se rompe la cadena de pago, que es gente que pagaba religiosamente deja de pagar, gente que ha perdido su patrimonio, gente que ha vendido la heladera de su casa, el televisor, gente que ha perdido su trabajo. Es decir, la ludopatía es la adicción que más altos niveles de suicidio tiene. Entonces me parece que esta sola descripción refleja la gravedad del tema, y los estados no solo no controlan eficientemente lo que se juega efectivamente en el casino, no tienen un criterio único. En algunas provincias se cobra un canon por máquina, en otras se cobra un porcentaje de lo jugado, sino que además los programas de juego responsable que desarrollaron
son cáscaras vacías, digamos. Falta muchísimo para que el programa Juego Responsable realmente advierta a las personas los riesgos que tiene jugar, detecte cuando un jugador pasa de ser un jugador recreativo y se va transformando en un jugador problemático, y por último asista al enfermo cuando el jugador pasó de jugador problemático a ser un adicto. Es una manera de apartar a la gente de los hechos de la realidad cotidiana, ¿no? O sea, sí. Por supuesto que todo tipo de adicción no se resuelve yendo contra el casino o yendo contra la sustancia que genera la adicción. Se resuelve analizando y viendo cuáles son las causas, el entorno, la composición psíquica de la persona, por lo cual esa persona se vuelca a esa adicción, como bien decís vos, como forma de atajo, como forma de canalización, como forma de eludir una realidad que muchas veces agobia y que uno, en el caso del jugador, tiene la fantasía de que controla la cantidad de dinero que juega, que va a revertir la racha, que en algún momento va a empezar a ganar, que va a encontrar ese final feliz que en la gran mayoría de los casos no llega nunca. Diputado Peralta, damos vuelta a la página, cambiamos de tema. Cómo no. ¿Cómo ve el caso Vudú? Lo veo con preocupación, me parece que institucionalmente se le causa un daño a la República muy grande, solo equiparable al caso del expresidente Menem, hoy condenado por tráfico de armas. Me parece que las respuestas que ha dado el vicepresidente fueron las peores. En su momento, esa pretendida conferencia de prensa, que fue un monólogo de algunos minutos donde cargó contra el Procurador General de la Nación, que de hecho provocó su renuncia, apartó al fiscal en su momento, recusó al juez, ahora por un lado dice que quiere presentarse a declarar, por el otro lado los abogados presentan un pedido de nulidad. La verdad es que hay muchos indicios que lo comprometen seriamente. Yo creo que cualquier persona, siendo inocente, lo primero que hace es se presenta a una conferencia de prensa, da toda la respuesta que requieren los periodistas, en función también de representar al pueblo, va a las cámaras a dar las explicaciones. Acá lo que se hizo fue todo lo contrario y se llegó a la triste postal de ver al vicepresidente Vudú presidiendo una sesión en el Senado que nada más y nada menos trataba la estatización de Chicone, que era una forma también de cerrar un círculo que al gobierno se le hacía y se le hace imposible de cerrar. Me parece que independientemente del carril jurídico, que es fundamental, hay un carril político donde ya el vicepresidente no tiene vuelta atrás y la verdad es que debería apartarse de su cargo, ponerse a disposición de la justicia y aclarar esta situación, porque es una situación en términos institucionales muy grave. El vicepresidente dice que crean en él, que él es inocente, pero acá no se trata de creencias, se trata de indicios, de datos, de coincidencias, de situaciones que lo comprometen muchísimo y que todo hace indicar que el objetivo era quedarse con la máquina de hacer dinero, con la posibilidad de imprimir billetes, y esto ya de por sí tiene una gravedad muy profunda, muy importante. Y bueno, espero yo que la justicia llegue al fondo de la cuestión, que es la única manera de reparar el daño institucional. Ahora, uno accede constantemente, diariamente, a hechos vergonzosos, hechos de corrupción. Uno dice siempre donde uno pasa el dedo y mugre. Frente a este panorama, frente a esta realidad que vivimos los argentinos, ¿cuál es la Argentina que viene? Bueno, la Argentina que viene es... Yo soy una persona convencida en la participación ciudadana. La Argentina que viene dependerá de las decisiones que vayamos tomando cada uno de nosotros en lo individual y por supuesto eso se traduce en un colectivo. Me parece que muchas veces la ciudadanía a la hora de votar, o parte de la ciudadanía o la mayoría de la ciudadanía, adoptó el criterio de que si su situación personal estaba relativamente cubierta, no importaba algunas escalas éticas o morales de los gobernantes que se elegían. Y bueno, me parece que esa escala es hora de revertirla, que la situación de corrupción importante que hay en esferas del gobierno se traduce en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Es menos dinero para obras de seguridad vial, es menos dinero en ferrocarriles, menos dinero en educación, es menos dinero en un hospital. Pero además lo que se imparte y que complica definitivamente la vida en sociedad es el ejemplo.
un expresidente que para mí fue ejemplo, el doctor Ilia, decía: la palabra convence, pero el ejemplo moviliza. Y el mal ejemplo también moviliza. Cuando el mal ejemplo viene de arriba y uno ve que un presidente o un vicepresidente puede hacer lo que quiera y se hace realidad la frase del también inefable presidente de la AFA de todo pasa, eso tiene consecuencias más tarde o más temprano en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Nosotros como sociedad tenemos que tener como norte que nuestros gobernantes sean ejemplares, que sea buena gente y que todos nos veamos reflejados en esa persona que elegimos para ocupar el cargo más importante que se puede tener en la República, que es presidente, y en segundo orden vicepresidente de la Nación. Hay que recuperar eso y eso depende de todos nosotros. Con respecto a los hechos de corrupción, días pasados leía que la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, jefa de gobierno porteño, mejor dicho, dijo no estar de acuerdo con el radicalismo para crear una CONADEP para investigar la corrupción. Se dice que van a crear, después que se vaya el kirchnerismo, una CONADEP para investigar todos estos hechos. ¿Está de acuerdo con eso? Yo honestamente no estoy de acuerdo con el nombre por lo que implica la CONADEP en términos históricos, pero sí estoy de acuerdo con la idea, con la filosofía. Me parece que es imperioso que haya justicia al corto plazo. Yo escuchaba ayer que se había vuelto a citar a María Julia Alzogaray, y la verdad que después de 20 años saber qué pasó en determinado tema, la verdad que pierde el efecto que tiene para con la sociedad. Y me parece que la democracia va a estar consolidada cuando se pueda enjuiciar o investigar o determinar si una persona es inocente o culpable, cuando esa persona está en funciones. Cuando se investiga el poder, la democracia está fuerte y funciona. Cuando se investiga después que se dejó el poder, es porque las cosas no están funcionando. Por supuesto que también hay una responsabilidad importante en la justicia. Una república no se puede permitir tener jueces del perfil del juez Ollarvide. Esto es lo que también nos da la sensación en algunos casos de una impunidad permanente, y eso hay que romper. Entonces a mí, dejando de lado, apartando, que no me parece que el nombre por ahí sea el más indicado, sí en la idea de que se pueda investigar y que se puedan aportar todos los datos necesarios para que cada uno de los episodios que hemos vivido en la última década quede absolutamente esclarecido, me parece que sería un buen punto de partida. Bien, ¿cómo analiza la composición del Frente Amplio UNEN? El GEM forma parte de UNEN, teniendo en cuenta que hay versiones de que Macri, versiones también encontradas, ¿no? Macri formaría parte en un futuro inmediato de este frente. Sí, nosotros estamos muy entusiasmados, muy satisfechos con la conformación del Frente Amplio UNEN. Son 8 partidos, que es todo un desafío. Sí. Vamos dando paso por paso. Ahora estamos abocados en 2 planos a trabajar y profundizar el frente. Uno es el programático, donde ya los distintos grupos técnicos de los partidos se están reuniendo. Y el otro plano es el legislativo, donde estamos coordinando y coincidiendo en las acciones a llevar adelante tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados. Así que desde ese punto de vista estamos muy entusiasmados y asumiendo un desafío que es muy importante para nosotros y para la República en términos de lo que podamos ofrecer el año que viene como alternativa. En el caso de la supuesta incorporación de Macri, nosotros no compartimos la idea, básicamente porque el perfil que nosotros creemos que tiene que tener el Frente Amplio UNEN es un perfil de centro-izquierda, y claramente Macri tiene posicionamientos de derecha, pero además la verdad es que lo lógico sería que Macri conformara un frente con el diputado Massa, cosa que de hecho pasó en octubre. En octubre, en la provincia de Buenos Aires, la lista que encabezaba Massa estaba integrada por hombres del PRO, por hombres del Macri, así que lo lógico en términos ideológicos y de instrumentación política sería que Macri se acercara al Frente Renovador y que nosotros siguiéramos construyendo con los 8 partidos integrantes un frente que nosotros entendemos debe ser de centro-izquierda. Bien, brevemente, porque lamentablemente se nos termina el tiempo, ¿qué opina cuando la escucha a Cristina Kirchner decir que no hay alternativas al actual modelo? Bueno, me parece que es una expresión que quiere sintetizar o que quiere de alguna manera simplificar un escenario y que es falaz, digamos. En ningún país existe un solo modelo, y si existiera un solo modelo
estaríamos realmente complicados. Por otro lado, habría que discutir en qué consiste el modelo kirchnerista en sí, porque hay algunas situaciones que hoy vemos que ya no resisten posibilidad de prolongación, como por ejemplo toda la política de subsidio, que en muchos casos fueron a sectores concentrados de la economía. Así que lo concreto es que nosotros como Frente Amplio UNEM el año que viene vamos a ofrecer un modelo alternativo y bueno, y será la ciudadanía quien opte cuál le parece más adecuado para el momento del país. Bueno, lamentablemente nos tenemos que despedir. No, está muy bien, Marcelo. Gracias por la participación, nos ha quedado mucho material, material de consulta, lo vamos a dejar para otra oportunidad. Pero con mucho gusto, muy amable. Muy amable, el diputado Peralta pasó por consideraciones.